En el contexto de nuestro sermón, Abraham, quien Dios había llamado para formar una nueva nación, recién había muerto. Vimos que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, pero este último sería el que continuaría con su legado. Así que al morir Abraham prácticamente es como si él le hubiera pasado a Isaac, su hijo, la batuta. Así que Isaac, como la simiente de Abraham, tenía que continuar en la promesa que Dios le había prometido. Y así como Abraham, Isaac tenía que seguir creyendo en Dios y confiar en Dios, en que Él le iba a bendecir cumpliendo su promesa. Y aunque en este capítulo el autor, quien fue Moisés, escribió extensamente sobre la vida de Isaac, el punto principal aquí de todo el pasaje, de todo el capítulo, y aunque vamos a aprender otras cosas secundarias, creo que el tema principal es Dios. Es Dios y cómo Él, vamos a ver, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y que por tan solamente esa razón nosotros como creyentes aún podemos seguir creyendo y confiando en Él. En que Él nos seguirá sosteniendo, en que Él nos seguirá bendiciendo en esta vida y hasta el final cuando nosotros recibamos por completo la bendición de la gloria eterna. Incluso aún suframos por hambre, así como vamos a ver que la sufrió Isaac y los suyos. Aún cuando pasemos por cualquier otra prueba que se nos presente, tenemos que saber, amada iglesia, que Dios siempre está ahí y tan solamente es cuestión de seguirle buscando con fe y diligencia y esperar en Él. Así que vayamos juntos a través del capítulo 6. No lo vamos a cubrir todo en esta ocasión, solamente hasta el versículo 22, pero veamos qué es lo que dice desde el principio, comenzando en el versículo 1. Dice el versículo 1 del capítulo 26 que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Aquí vemos en realidad que la tierra sigue sufriendo los efectos del pecado y junto con ella el hombre también. Y aunque Dios ya ha elegido a su pueblo, a una nación que Él decidió en su soberanía bendecir, la nación de Israel tendrá que atravesar por una difícil prueba. Y con esto Dios iba a demostrar antes que nada su amor, sosteniéndola como un buen esposo, incluso aún a pesar de su indiferencia, de la indiferencia de su esposa. Vemos que esta es la segunda vez que la tierra sufre una hambruna. La primera vez sucedió en los tiempos del patriarca Abraham. Y esto nos dice que la historia, en otras palabras, se repite. De nuevo, se sigue manifestando los efectos del pecado. Llega la hambruna y como vamos a ver más adelante, Isaac comete el mismo pecado de su padre Abraham al negar a su esposa. Y es en ese contexto que sucede lo siguiente. Una vez más vemos la tierra sufrir, hay una hambruna, y así como el hambre que hubo en los días de Abraham, y el autor de Génesis nos dice que Isaac sale de su tierra en búsqueda de una solución para encontrar alivio. Y el plan original de Isaac era llegar a la famosa tierra de Egipto. Así que Isaac se va, pero llega al reino de Abimelec, quien era el rey de los filisteos. Se va a unas tierras, podríamos decir, un poco lejanas, llamadas Gerar. Y lo curioso de este lugar es que allí habitaban los filisteos, una tribu que llegó a ser enemiga de los israelitas, mas sin embargo,
En esta ocasión y por la misericordia de Dios, los filisteos fueron bastante generosos con Isaac y su comportamiento con él fue amistoso. Versículo 1, parte final. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Ahora, este Abimelech posiblemente no era el mismo que se había encontrado con Abraham, el padre de Isaac, en el pasado. Bien pudo haber sido, pero se cree más bien que era el hijo de Abimelech. Ahora, miren lo que sucede. Una vez Isaac llega a Gerar, Dios se le aparece y le habla. Versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Isaac ya había determinado en su mente llegar a Egipto. Y obviamente él estaba pensando en el bienestar de su familia y de los suyos por causa de la escasez de alimento. Pero aparentemente esa no era la mejor idea, porque Dios le advierte a Isaac a no ir a Egipto. Así que Dios se presenta, se le aparece y le habla y le da instrucciones y específicas y le dice: no vayas a Egipto, no desciendas a Egipto, más bien quédate o habita en la tierra que yo te diré. Ahora, estas instrucciones no eran instrucciones huecas o vacías, estas instrucciones venían con una promesa. Versículo 3. Lea las instrucciones en el versículo 2 y en el versículo 3 vemos que venía estas instrucciones con una gran promesa. Versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Aquí en este versículo vemos dos promesas. La primera promesa es esta: estaré contigo. Quédate en la tierra que yo te daré y estaré contigo. Habita por el momento como forastero, o sea, vive en esta tierra temporalmente y yo estaré contigo. Primera promesa. Segunda promesa: y te bendeciré. Te bendeciré. Y aquí vemos dos grandes promesas por parte de Dios. Y lo único, si podríamos decirlo así, lo único que Isaac tenía que hacer era obedecer. Obedecer. Ninguna otra cosa más que obedecer. Quédate aquí en esta tierra, una vez más temporalmente y como un forastero, como alguien que solamente viene de paso. Quédate y yo, el Dios de tu padre Abraham, prometo, número 1, estar contigo y número 2, bendecirte. Esto nos dice, amada iglesia, que Dios, una vez que Él pone sus ojos en aquellos que ha tenido misericordia, escuchen esto, amados hermanos, no los abandona nunca, jamás. Aunque tengan que atravesar por extremas circunstancias, porque es necesario tener que pasar por ellas, escuchen, Dios jamás se olvida de los suyos. Él siempre está al lado de ellos. Y aparte, Dios es un Dios que siempre cumple lo que ha prometido. Y la promesa que le hizo a Abraham cuando le llamó a que éste saliera de su tierra y de su parentela, en ese día y en ese momento, Dios ahora a su hijo Isaac se la iba también a confirmar. Versículo 4. Le dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí vemos que Dios confirma, así como lo hizo con Abraham, a Isaac la promesa de bendición. Y noten que Dios lo hace en medio de una hambruna, o sea, en un contexto de sufrimiento. Y con esto Dios, al confirmar su promesa de bendición, estaba también demostrando cuánto Él le amaba.
¿Sabes tú, mi amado hermano, que Dios, quien te ha bendecido con toda bendición espiritual, según Efesios, te guardará hasta el último momento? Y como dice Judas, sin caída. Verdaderamente Dios, habiendo puesto sus ojos en cada uno de nosotros, jamás nos abandonará sin causa. No hay ni habrá ningún motivo nunca para alejarnos de Él, pues lo que antes nos condenaba a la eternidad, el pecado por la cruz de nuestro amado Salvador, nos ha acercado ahora a Dios para nunca separarnos más de Él. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo que Él ha prometido, las bendiciones que Él ha prometido a los suyos, Él las va a cumplir. Y estas bendiciones las vimos cuando estábamos en el capítulo 12, y si usted quisiera refrescar su memoria, le invitamos a que consulte ese sermón en nuestro canal de YouTube. Pero aquí están las bendiciones. Versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, aunque todas esas bendiciones Dios las prometió y Él las cumplirá, vemos que Dios le hace saber a Isaac que Él mismo la recibiría porque su padre Abraham había primeramente creído a Dios, y al creer Él cumplió, escuchen, con sus preceptos, con sus mandamientos, con sus estatutos y sus leyes. Y parece ser que este pacto era condicional. Mas, sin embargo, tenemos que recordar que el pacto no lo hizo Dios con Abraham, sino que Dios lo hizo consigo mismo. Ese pacto había sido unilateral. En el capítulo 15 de Génesis vemos que Dios reitera su promesa, y cuando estaba a punto de hacer el pacto con Abraham, dice el versículo 12 del capítulo 15 que mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham. O sea, en otras palabras, Dios lo hace caer en un sueño profundo, y en el versículo 17 dice que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y dice el versículo 18 que en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Dios había hecho el pacto consigo mismo, y esa era la razón por la cual Él cumpliría su promesa de bendecir a Isaac. En realidad, esta bendición, esta promesa no dependía de Abraham. Abraham solamente creyó, pero vemos que también aquí Isaac, así como su padre, también le cree a Dios. Y miren cómo Isaac procede al haber creído a Dios después de haber escuchado la promesa de primera mano por la voz de Dios. Versículo 6. Esto es lo que hace Isaac. Habitó pues Isaac en Gerar. Recordemos que sus intenciones iniciales eran el de ir y salir a la tierra de Egipto, mas sin embargo Dios le da las instrucciones y específicas, y aparte con bendiciones. ¿Y qué es lo que hace Isaac? Le cree a Dios y se queda. Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Aún a pesar de la hambruna y la falta de recursos, él se queda, pero noten que eso no fue todo. De por sí la falta de alimentos ya era un gran problema, pero a continuación vemos que sucedió todavía algo mucho más grave. Los hombres de Gerar, el lugar donde Isaac tenía que quedarse, y por orden de Dios comenzaron a poner su mirada en su esposa. Versículo 7.
Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. La historia se vuelve a repetir. Primeramente en Abraham, lo vimos en el capítulo 12 y en el capítulo 20, vimos que Abraham, por medio de morir en manos de hombres malvados, miente declarando que Sara no era su esposa, sino su hermana. Y ahora lo vemos en Isaac, su hijo también. ¿Coincidencia? No lo creo. Más bien creo que Isaac toma el mal ejemplo de su padre. Ciertamente Isaac tuvo que haber escuchado las historias cuando Abraham, su padre, tuvo que mentir para poder salvar su propia vida y por temor y por cobardía. Y ahora que se presenta exactamente la misma situación, Isaac, habiendo aprendido y malamente de su padre, procede de la misma manera y usando la misma táctica, deshonrando a Dios, deshonrando a su esposa y también su matrimonio. Isaac no debió de haber procedido así. Él, a diferencia de su padre, pudo haber actuado en fe y con sabiduría y permitir que la confianza de Dios prevaleciera, reconociendo que Dios tenía el poder para preservarlo, aun cuando lo quisieran matar por causa de la belleza de su mujer. Dice el final del versículo 7 que el aspecto de Rebeca, así como el de Sara, era hermoso. Pero Isaac tan pronto olvidó cómo Dios en su providencia le había concedido a su esposa y cómo su mismo padre había montado toda una misión y una logística enviando a uno de sus criados, y no cualquier criado, sino el más viejo, el que tenía más experiencia. Abraham lo envía a la tierra de su parentela para encontrar a Rebeca y luego para ofrecer a su casa y padre y su familia todo tipo de regalos, para luego traerla hasta Isaac y luego contraer matrimonio con ella y hacerla su mujer. Pero tan pronto Isaac olvidó todo esto en el momento que ve un grupo de hombres con malas intenciones y se acobarda, así como su padre. La historia y el mismo pecado se vuelven a repetir. Y la enseñanza de todo esto es que los hijos, aún pequeños, siempre miran lo que los padres hacen. Muchas veces los hijos sí aprenden las cosas buenas, pero muchas otras veces también se les pega lo malo, lo pecaminoso, aquello que deshonra a Dios. Y como padres tenemos una gran responsabilidad, tenemos que tener mucho cuidado, y especialmente cuando Dios nos ha encargado de instruir a nuestros hijos en su verdad. Porque todo pecado, por decirlo así, todo pecado transmitido a nuestros hijos con los malos ejemplos tiene sus consecuencias. Y tal vez Isaac se salvó por unos instantes al haber declarado falsamente que Rebeca era su hermana, pero pronto y muy pronto llegarían las consecuencias de su pecado. Versículo 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. El pecado no puede estar encubierto por mucho tiempo. Nada que deshonre a Dios y su palabra puede permanecer en la oscuridad. Va a llegar el momento en que todo saldrá a la luz,
tal y como sucede aquí en nuestro pasaje. Abimelec, no cualquier hombre común. Abimelec, el rey de los filisteos, descubrió que lo que había dicho Isaac sobre Rebeca no era cierto. Pues por medio de una ventana él observa cómo éste le estaba acariciando, o sea, cómo él estaba jugando con ella, como dice la Biblia de la herencia reformada, amorosamente, como un marido y como una mujer. Con esto se evidenciaba que no era su hermana, sino su esposa. Así que Abimelec, como era de esperarse, toma cartas en el asunto y le manda llamar a Isaac. Versículo 9. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? En otras palabras, Abimelec le dice a Isaac: ¿cómo te atreviste a decirnos que Rebeca era tu hermana? Ahora he descubierto que no es así. ¿Qué tienes que decir al respecto? Versículo 19, parte final. Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Puedo imaginar el rostro de Isaac después de haber sorprendido en su farsa. Y qué vergüenza debió de haber sido descubierto de tal manera. Vergüenza primeramente para con Dios, por supuesto que sí, el no haber confiado en que Dios le guardaría, pero escuchen, vergüenza también por haber deshonrado a su mujer, haberla negado y no haberla amado sacrificialmente. Aparte de todo esto, aparte de haberle fallado a Dios y a su esposa, Isaac había faltado también a la confianza que se le había ofrecido en Gerar, tierra de los filisteos, y con todo el derecho del mundo, Abimelec, rey de los filisteos, le reclama. Versículo 10. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Otra versión más literal dice: ¿cómo pudiste hacernos semejante cosa? Como casi oliendo lo que pudo haber sucedido. Si tan solamente uno de sus hombres la hubiese tomado por su mujer. Y Abimelec sabía, porque sabía que las consecuencias hubiesen sido fatales. Él de hecho sabía que Dios, el Dios de Isaac, era un Dios poderoso y que ciertamente podía haber caído sobre ellos la maldición. Entonces procede a de alguna manera enmendar la situación, aunque no había sido su culpa, sino de Isaac. Pero Abimelec, quien era un rey pagano, un dios que adoraba a otros dioses, procede de la manera más apropiada. Versículo 11. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Abimelec hace un decreto y bajo pena de muerte Abimelec ordena que absolutamente nadie se debía atrever siquiera a tocar a ambos. Isaac había pecado y gravemente, pero escuchen, Dios aún a pesar de ese grave pecado lo seguía preservando. Y esto nos dice de que Dios nunca cambia. Si Él ha prometido algo y especialmente una bendición, la va a cumplir a pesar de nosotros. Dijo un autor: aunque Dios no interviene directamente en este episodio, así como lo hizo, recuerdan, en el caso de Abraham, cuando
le da un sueño a Faraón para que no toque a su mujer. Dice el autor, aunque Dios no interviene directamente en este episodio, es su presencia la que sirve a Isaac de protección y permite entonces que la familia patriarcal mantenga su integridad y sobrevivencia. Fin de la cita. Dios sigue preservando al hombre aún a pesar de su pecado. Así que, ¿qué sucede? Bueno, la vida continúa y la promesa se tenía que cumplir. Y miren lo que sucede en el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y miren lo que dice el final. Y le bendijo Jehová. Una vez más, Dios bendice a pesar de nuestras faltas. Habiéndose quedado Isaac en esa tierra y por orden de Dios, él entonces aprendió a hacer una cosa, y era esta: a confiar en Dios para su provisión en vez de haber ido a otro lugar, a Egipto. Y llega el momento cuando él empieza a cultivar, y lo que cultiva empieza a dar fruto. Dice nuestro texto que cosechó 100 veces más grano del que había plantado. Y Dios, quien es bueno y misericordioso, le bendijo prosperándolo y en gran manera. Versículo 13. Miren lo que dice. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Enriqueció, prosperó, se engrandeció. Y noten hasta qué punto llegó. Después de no tener ni para comer y tener que haber salido de su tierra a otras tierras ajenas y arriesgando su vida y la de su familia, dice nuestro texto que se hizo muy poderoso. Versículo 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Pero exactamente de qué manera se hizo muy poderoso. Bueno, en realidad no en influencia ni en posición de autoridad, sino simplemente en bienes materiales. La idea aquí era que Isaac se hizo extremadamente rico. Y el versículo 14 nos da una pequeña idea de lo extremadamente rico que llegó a ser. Versículo 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Tener ese tipo de animales y en esas cantidades se consideraba tener muchas riquezas, prosperidad y, como dice nuestro texto, poder. Mas sin embargo, todo esto vendría con un precio. Mientras Isaac prosperaba, los habitantes de esas tierras, los filisteos, comenzaron a sembrar semillas de celos sobre él. Versículo 14, parte final. Y los filisteos le tuvieron envidia. Esa envidia fue tan grande que ellos empezaron a actuar sobre ella con el fin de dañar la persona, la integridad y todos los bienes de Isaac. Versículo 15. Miren lo que produjo ese celo malvado de estos hombres. Versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Esas tierras no eran muy áridas, de hecho eran bastante secas y cualquier agua disponible era apreciada en gran manera. Y los filisteos sabían esto. Así que en su entrega apasionada a la envidia por Isaac, procedieron a cortar el acceso a los pozos y fuentes del agua con el fin de traer una pérdida total a Isaac y los suyos. Y obviamente todo esto llegó a los oídos de Abimelech. Y aunque el rey tuvo compasión por Isaac al principio, y aunque con su decreto protegió la vida de Isaac y Rebeca, en esta ocasión solamente
le pidió a Isaac que saliera de sus tierras. Versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Recordemos que Isaac llegó absolutamente sin nada y ahora lo tenía absolutamente todo. Así que Isaac bien pudo haberse negado de salir de Gerar. Ya lo tenía todo, él pudo haber permanecido e incluso pelear por lo que había logrado hasta ese momento. Se había vuelto más poderoso que el mismo rey y su reino. Incluso el puro hecho de que los filisteos cegaran los pozos era una razón válida y suficiente y de hecho justificada para ir a la guerra. Pero Isaac no lo hizo. Isaac era un pacificador, exactamente así como su padre Abraham, cuando él tuvo conflicto con su sobrino Lot y no altercó con él por las tierras, sino que más bien decidió alejarse. Y aquí vemos algo bueno de Isaac y algo extremadamente bueno que aprendió de su padre. Y una vez más, amada iglesia, el punto es que nuestros hijos pueden aprender de nosotros las cosas buenas. Aprendió algo malo y tuvo sus consecuencias, pero aquí vemos que en vez de pelear y altercar y hacer guerra, así como su padre, decidió proceder siendo un pacificador. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente se va. Versículo 17. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Una vez más, Isaac no pelea, no alterca con el rey y los filisteos. Se va y esto demuestra que ahora su fe en Dios se estaba consolidando. Él ya había experimentado en carne propia de que Dios ciertamente estaba con él. Y que el pacto que había hecho con Abraham y confirmado con él mismo, Dios jamás, escuchen, lo iba a invalidar. Isaac sabía que Dios permanecería fiel incluso a pesar de sus debilidades y flaquezas. Así que saliendo de Gerar y acampando en el valle de Gerar, Isaac procede a seguir actuando en fe, cavando más pozos. Versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Para evitar conflictos, Isaac anduvo de una parte a otra. Cada vez que llegaba a un lugar, reabría alguno de los pozos que su padre había excavado. Así que Isaac cava un nuevo pozo y descubre agua dulce en el valle de Gerar. Pero vemos que los pastores lo reclamaron. Miren los versículos 19 y 20. Los pastores locales, esto es. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, versículo 20, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Y por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Dice un comentario que tal vez Isaac y tal vez con algo de capricho llamó ese pozo, como dice nuestro texto, Esek, que significa pozo de rencilla. Pero aún así, él, aunque tuvo un poco de capricho, no peleó ni argumentó contra ellos. Más bien Isaac dejó que estos pastores locales se quedaran con él. ¿Y qué hizo? Siguió actuando en fe y se va a otro lugar y estando allí cava otro pozo. Versículo 21. Y abrieron otro pozo. ¿Y qué sucede? Y también riñeron sobre él. Y ahora Isaac nombra este pozo Sitna. Otra discusión más sobre la propiedad de este otro pozo.
E Isaac simplemente le llama a este pozo Sitán, que significa pozo de oposición. Y como él era un hombre pacífico, Isaac se traslada a otro lugar más lejos todavía. ¿Y qué hace? Cava otro pozo más. Y vemos que con este ya no hay discusión, versículo 22. O sea, prueba tras prueba, la fe de Isaac está siendo probada y él sigue permaneciendo. Y miren lo que sucede ahora en el versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. El nombre que Isaac le da a este nuevo y último pozo quiere decir lugar para todos, o como dice MacArthur, lugares espaciosos. Como podemos ver y aprender hasta este punto en la vida de Isaac, vemos que él maduró en su fe y en su entendimiento en cuanto a la voluntad de Dios. Vemos que él confió plenamente en el Dios de las promesas, en aquel que le bendeciría por su buena voluntad, pero al mismo tiempo esperando obediencia. Y así como Isaac, que pasó por muchas provocaciones, él no mostró ningún tipo de amargura o resentimiento de ser así, él hubiese cometido barbaridades. Vimos que al principio lo hizo negando a su esposa, pero para el final del capítulo 26 vemos una actitud completamente distinta, porque así como su padre, él comenzó a confiar plenamente en Dios y en sus promesas. Isaac dijo, Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ya para terminar, amada iglesia, y después de haber estudiado los primeros 26 versículos de este capítulo, ¿cómo es que nosotros nos vemos a la luz de este pasaje? El resultado de la diligencia y dedicación de Isaac es la prosperidad. Vemos que Dios derrama sobre él por su esfuerzo y su empeño y su confianza, y más que nada por su fe. Vemos que la bendición de Dios está de alguna manera relacionada estrechamente con el trabajo y el esfuerzo y el empeño del hombre. Y vemos que además de la prosperidad material que Dios le da a Isaac, Dios también le da bendiciones espirituales. Y amada iglesia, Dios ciertamente nos ha bendecido a nosotros. Y por el Nuevo Testamento sabemos que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero así como Isaac y su padre Abraham, hemos fallado en algún área, olvidando las bendiciones de Dios. Pero en esta mañana les animo, les invito a que rectifiquemos y de que no olvidemos a este Dios que sí, que es bueno y que nos da abundantes bendiciones. Una vez más, según Efesios, hemos recibido toda bendición espiritual, pero ¿cómo esto se refleja en nuestras vidas? Vimos que al principio Isaac falló y gravemente, pero después rectificó. Y la pregunta es, ¿cómo es que nosotros rectificaremos? A la luz de todo el consejo de Dios, a la luz de lo que vemos en las Escrituras, a luz de que nosotros hemos recibido la bendición más grande que el hombre puede recibir en esta tierra, el regalo de su Hijo. Sabiendo que el Hijo se hizo como uno de nosotros y caminó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y que fue a una cruz y en esa cruz Él tomó cada uno de nuestros pecados.
El Padre dice la Escritura, se plació en aplastarlo. O sea que el Padre mismo lo mató por amor a nosotros. Y dice la Escritura que Él murió y al tercer día resucitó, confirmando que Él verdaderamente era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador prometido. ¿Qué más grande bendición hemos de recibir que esa? La cruz de Cristo. Y el Señor, como resultado, nos preserva día con día, nos guarda de todo mal en este mundo, nos santifica con su palabra y no digamos lo que nos espera en la eternidad. Amada iglesia, vivamos a la luz de todas estas bendiciones y así como Isaac, rectifiquemos nosotros también si es que no lo hemos estado haciendo en estos últimos tiempos. Verdaderamente el tiempo se está acercando y va a llegar el momento cuando nosotros nos encontremos en las nubes con nuestro Salvador y no queremos avergonzarnos ante su presencia. Amada iglesia, vivamos a la luz de las bendiciones que hemos recibido. Oremos. Señor, gracias por tu santa palabra y gracias, Señor, porque en Cristo Jesús hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En tu mente y en tu corazón ya es un hecho y estamos sentados contigo en la gloria. Mas sin embargo, Señor, estando en este mundo, nosotros debemos de vivir de acuerdo a todo esto, Señor. Es por eso que hoy venimos a ti, Señor, pidiendo de tu ayuda. Porque así como Isaac podemos flaquear y caer en pecados graves, Señor, mas sin embargo no debe de ser así. Debemos de seguir confiando en ti y en lo que tú has prometido. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando sabiamente, piadosamente y rectamente. Que nuestra vida, Señor, se caracterice por ser los hijos que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.